La Voz de América presenta. Aislada y bajo prisión domiciliaria permanece Cristiana Chamorro, principal rival de Daniel Ortega en contienda electoral de Nicaragua. Estados Unidos rechaza la medida y congresistas piden imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega. Lucha contra la corrupción y contra el COVID-19, pilares de la primera visita de Kamala Harris a Centroamérica. La Voz de América ya está en Guatemala con Celia Mendoza. Estados Unidos incrementa donación de vacunas al mundo. Latinoamérica, una de las prioridades. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Diva Lizeth Kach. Comenzamos. El gobierno estadounidense rechazó de manera contundente la privación de libertad en Nicaragua de la candidata presidencial Cristiana Chamorro. Incluso legisladores en el Capitolio pidieron a la Casa Blanca imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega. Nos conectamos con nuestro corresponsal Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, ¿de qué tipo de medidas se refieren? Diva Lizeth, las medidas o sanciones que están incluidas en un proyecto de ley que se convirtió de ley en hecho en el año 2018 llamado NICA Act. Esta ley pone a disposición del gobierno estadounidense sanciones individuales a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, pero también sanciones económicas a ese país. Todo esto basado en violaciones de derechos humanos. Legisladores en el Congreso están pidiendo que se utilicen estas medidas que fueron ampliamente utilizadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Aquí están los detalles. Para Estados Unidos, las medidas contra la líder opositora nicaragüense y candidata presidencial Cristiana Chamorro refleja el miedo del presidente Daniel Ortega de realizar unas elecciones libres y justas. Desde el Congreso, líderes de los dos espectros políticos demandaron acciones a la Casa Blanca. El senador demócrata Robert Menéndez instó a la administración Biden a poner en práctica las medidas sancionatorias selectivas promulgadas por el Congreso en 2018. Viendo cómo el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto en convertirse en la tercera dictadura de América Latina, estoy más comprometido que nunca a trabajar con el secretario Blinken y la administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas. El republicano Marco Rubio también se unió al llamado, así como el representante Mario Díaz Balart. Los esfuerzos del régimen de Ortega por descalificar la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro solo reflejan su gran temor de dar al pueblo nicaragüense el derecho a elecciones justas, libres y multipartidistas. Desde la Organización de Estados Americanos afirmaron que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles. Y desde Naciones Unidas, la relatora de Derechos Humanos, Mary Lawler, sonó las alarmas por los reportes de crecientes ataques y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. La Fiscalía de Nicaragua, afín al gobierno de Ortega, acusó a Chamorro de presunta gestión abusiva y falsedad ideológica. Y el canciller de ese país exigía el miércoles poner fin a lo que llamó medidas coercitivas desde Washington. La Casa Blanca decía ya hace varias semanas en entrevista con La Voz de América que sentía preocupación por el proceso electoral de noviembre de este año, pero hasta este momento no hay un veredicto si seguirán adelante con las sanciones al gobierno de Ortega. Gracias a nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Jorge Agobián. Seguimos con este mismo tema. Bajo arresto domiciliario y sin comunicación, así permanece la precandidata de la oposición Cristiana Chamorro en el proceso judicial por supuesto lavado de dinero. Sus familiares no han podido llegar hasta su residencia por estar rodeada de policías. En vivo nos acompaña Donaldo Hernández desde Managua. Donaldo, ¿qué ha manifestado la familia de Cristiana Chamorro? Diva Lizeth, ya se cumplieron más de 24 horas desde que las fuerzas especiales de la Policía Nacional allanaron la residencia de la precandidata presidencial con más simpatía en la oposición, Cristiana Chamorro. Defensores de derechos humanos, abogados y familiares han manifestado que hasta este momento no se han podido comunicar con ella, como lo explicamos en este siguiente informe. Según Carlos Fernando Chamorro, la Policía Nacional no capturó a su hermana, la precandidata de la oposición Cristiana Chamorro.
a pesar de que la juez Karen Chavarría del Juzgado Noveno Penal de Managua lo ordenó este miércoles. La Dirección de Operaciones Especiales de la institución se ha tomado la residencia de la opositora. La mantiene aislada y bajo arresto domiciliario. Esto es una cuestión más política que jurídica. El abogado Jason Salazar denunció que las acciones del Ministerio Público contra Cristiana y su descalificación para ser candidata en las elecciones de noviembre no tiene fundamento legal. De facto y de forma inconstitucional y de forma ilegal ha inhibido a Cristiana Chamorro. Chamorro permanece incomunicada en su residencia y algunos de los periodistas que se han acercado a dar cobertura al caso de Chamorro han sido golpeados. Al ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, le preocupan las precondiciones para el proceso electoral. Se abren juicios, se inhiben precandidaturas. Estas no son las condiciones para un proceso electoral. Según el exdiplomático, sin elecciones justas y transparentes, la OEA tendrá un solo camino. No va a quedar más remedio que aplicar la cláusula democrática contenida en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, con todo y sus consecuencias, ¿verdad? Se suspende al Estado. Hasta el cierre de este informe, ni las autoridades gubernamentales ni del Ministerio Público han accedido a las solicitudes de entrevistas por parte de La Voz de América. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sigue insistiendo a las autoridades de la Fiscalía Nicaragüense a que se respeten todos los derechos constitucionales de Cristiana Chamorro. Diva Lisset. Gracias a Donaldo Hernández desde Nicaragua. Y ahora, para más información, pasamos a Guatemala, donde se abre la gira que emprenderá la vicepresidenta Kamala Harris en su primer viaje a Centroamérica este fin de semana. El trabajo conjunto con esta nación es estratégico para lograr los objetivos de la Casa Blanca, atacar de raíz las causas de la masiva migración. La población joven es uno de los grupos específicos hacia donde se espera vayan dirigidas algunas ayudas de la cooperación binacional en la estrategia para atacar las raíces de la masiva migración. Entre ellos hay gran expectativa por el encuentro que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris frente a frente con la realidad del país. Si va a venir es para darse cuenta que la verdad hay una necesidad acá en Guatemala. No es por gusto que uno desea irse para allá. Reconoció Catherine, de 22 años, para quien la falta de oportunidades para los jóvenes genera la migración. Prefiero comer tortillas con frijoles aquí, pero quedarme al lado de mis hijos y verlos crecer y a ir a perder la vida por ahí, ¿va? Así se refirió a la idea de emigrar a los Estados Unidos de manera irregular Elsa Leticia Hernández, madre soltera de 40 años, quien desde hace 2 décadas se desempeña como vendedora ambulante, ganando a la semana un promedio de $52 netos. Tenemos que ver cómo trabajamos y cómo ganamos el pan, ¿no? Elsa ha logrado criar a sus 3 hijos vendiendo granizados como vendedora ambulante, pero explicó lo difícil que es para pequeñas empresas acceder a capital. Sin embargo, la visita de Kamala Harris le da una esperanza de que esto pueda cambiar. Ver el apoyo que ella tenga también para poderlo lograr. De acuerdo a Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico, seguridad alimentaria, cambio climático, los jóvenes y las mujeres, el reto sigue siendo la migración. Los gobiernos de la región han desarrollado una actitud más confrontacional o transaccional. Algo a lo que el equipo de Harris también se debe enfrentar en este primer viaje a la región. Y precisamente saludamos a Celia Mendoza, quien ya se encuentra en Guatemala para informarnos sobre esta gira. Celia, ¿cuáles son los retos que enfrentará el equipo de trabajo de la vicepresidenta Kamala Harris? Diva, sabemos que uno de los principales retos es tratar de establecer un plan que pueda enfrentar la corrupción y la falta de transparencia, que han sido una de las denuncias constantes, no solamente por parte de los guatemaltecos, pero inclusive por miembros del Congreso, los cuales aseguran que esa sería una de las mayores e importantes temas que se debería tratar durante esta visita y que podría de alguna forma ser ayudado con el hecho del anuncio de las vacunas, algo que le daría una posición de fuerza a la vicepresidenta. Gracias, Celia, por su información. Y ahora pasamos a México, que se ha convertido en la segunda opción de solicitudes de asilo para los migrantes guatemaltecos. Eugenia Sagastume nos presenta las cifras de este fenómeno y las causas que lo generan según los expertos.
Ahí fue donde me quedé en México, viviendo como 1 año y medio en Guanajuato. De ahí me regresé mejor para Honduras. En su intento por llegar a Estados Unidos, Rafael se quedó temporalmente viviendo en México. Sin embargo, para muchos otros migrantes, México se ha convertido en una opción para buscar refugio permanente, como lo revelan cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que han registrado un incremento en los últimos años. Así lo confirma la vocera regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Los factores que llevan a las personas a huir de sus países y a solicitar asilo siguieron durante todo el año pasado y siguen en este año. Entonces, eso es lo que refleja realmente ese incremento. Aunque las causas son muchas, las complicaciones para solicitar refugio en Estados Unidos es una de las principales. Se cerraron los espacios para solicitar asilo en Estados Unidos. Seguramente influyen en algunas personas tomar la decisión de solicitarlo en México. La especialista Úrsula Roldán considera que México se ha constituido en una segunda opción para quienes buscan empleo y seguridad y no descarta que Guatemala sea la tercera opción en un futuro. Guatemala, que podría ser la tercera opción de atender solicitudes de asilo y refugio. La mayoría de solicitantes son hondureños, pero también figuran personas de Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela y Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La cancelación formal del programa MPP o Quédate en México generó sentimientos encontrados entre los migrantes que esperan en el lado mexicano de la frontera una oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo. Vicente Calderón exploró el impacto de la medida en Tijuana. En este albergue para migrantes en Tijuana hay esperanza en que la cancelación formal del programa Quédate en México o MPP por sus siglas en inglés les beneficie. A lo mejor cambiarían esto, que ahora sí empiece con nosotros, con las personas que no tenemos números, no tenemos MPP. La administración Biden oficialmente cerró el MPP el miércoles, pero empezó a desmantelarlo desde febrero, cuando retomó los casos abiertos. Estos autobuses trasladan a la gente con trámites pendientes. Están por iniciar la segunda fase, que son los casos MPPs que fueron cerrados por alguna razón, porque la gente no asistió a una audiencia. Organizaciones de derechos humanos consideran que la cancelación del MPP no significa que la administración Biden haya restaurado el derecho al asilo. En albergues o campamentos, la gente sigue implorando refugio. A esta mujer, que no quiso dar su nombre, la rechazaron agentes fronterizos. Decía, ayúdenos por favor, nos van a matar, traemos niños, estamos pidiendo ayuda, escúchenos por favor, que no. Y él nos ofendió y nos insultó. Ya tiene 4 meses esperando. Son retornadas no a su país de origen, pero sí a un país donde hay una situación de riesgo. Y eso sigue siendo una violación a sus derechos. Mientras los activistas piden que el presidente Biden cancele las restricciones por la pandemia contempladas bajo el título 42, más migrantes siguen llegando a la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Latinoamérica también prioridad de la Casa Blanca en distribución de vacunas. Más adelante, ¿a cuánto asciende la nueva donación que anunció la administración Biden? La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque
hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La Casa Blanca anunció la distribución durante el mes de junio de 25 millones de vacunas en el ámbito global. Entre las prioridades se encuentra Latinoamérica, región para la que la administración Biden destinó 6 millones de dosis. Informa José Pernalete. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca informó este jueves sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos en distribuir en junio 25 millones de vacunas contra el coronavirus para las naciones más necesitadas del mundo. Entre las prioridades está Latinoamérica, donde se distribuirán 6 millones más de dosis. Las estamos compartiendo con una amplia gama de países de América Latina y el Caribe, Asia Meridional y Sudoriental, y en África, en coordinación con la Unión Africana. Esto incluye dar prioridad a naciones vecinas aquí en nuestro hemisferio, entre ellas Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador y muchas otras. Las autoridades reconocen el riesgo latente en la región, con tendencias de contagio y muertes en alza en países que no tienen acceso inmediato a la inmunización. El gobierno estadounidense ha establecido criterios para esa distribución de vacunas. Estos factores incluyen lograr una cobertura global, responder a los aumentos repentinos, otras situaciones urgentes específicas, necesidades de salud pública y ayudar como sea posible a tantos países que han solicitado inyecciones. Tomamos la decisión de compartir al menos el 75% de estas vacunas por medio de COVAX. Este lote de 25 millones de dosis completaría 80 millones de vacunas para el mes de junio, distribuidas en el mundo entero por Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y siguiendo con el tema de la pandemia, algunos expertos en ética urgen una actualización de las leyes que rigen el manejo de la información médica de los pacientes. Alonso Castillo exploró el tema y las razones por las cuales las alertas se dispararon entre la comunidad médica. La intersección de la salud pública con la información personal es fundamental en el progreso de la medicina y en el esclarecimiento de las características de una pandemia como la que aún enfrenta el mundo. Los retos van desde saber qué tratamiento aplicar hasta asegurarse de que el paciente no pierda la vida. Sin embargo, para la doctora Katie Spector-Bagdad, experta en bioética, hay una premisa subyacente. Todas nuestras leyes de protección de datos se redactaron hace décadas, antes de que ingresáramos a este mundo de inmenso intercambio de datos entre diferentes tipos de entidades. La abogada e integrante del Centro de Bioética y Ciencias Sociales de la Universidad de Michigan también subrayó que muchos modelos de negocios ofrecen algo insignificante a cambio de información médica, como por ejemplo hacer seguimiento de su peso corporal. Pienso que Estados Unidos debe adaptarse al hecho de que gran parte de los datos de salud están en manos de entidades privadas. La protección de la privacidad es un derecho fundamental, pero también la salud pública que prioriza el bien común, por lo que el objetivo de una actualización de las leyes debe ser encontrar el equilibrio. Entre poder apoyar el tipo de investigación necesaria para ayudar a las diversas comunidades a avanzar hacia mejores resultados de salud y tratar de proteger la autonomía individual de los participantes y respetar su privacidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La empresa de cannabis Flora se lanzó a la aventura de cotizar sus acciones en el mercado bursátil. Laura Sepúlveda exploró con sus propietarios el resultado de esta experiencia.
Colombia despenalizó en 2017 el uso medicinal y científico de la marihuana. En septiembre de 2020 ya se habían expedido en el país 827 licencias para la siembra y producción de la misma. Flora, empresa de cannabis originaria de Toronto, pero que basa su producción agrícola en Colombia, es una de las pioneras en hacer parte de Nasdaq en la Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado de cannabis es un mercado estimado en 250 billones de dólares. En Colombia estamos cultivando unos de los gramos de flor seca de cannabis más bajos en términos de costo de todo el mundo. Luis Merchan, presidente y CEO de Flora Growth, destaca la experiencia productora y exportadora de Colombia en el mercado de las flores en el ámbito mundial. Esto, según la ex Miss Universo y fundadora de la empresa, Paulina Vega, les asegura conocimiento y experiencia suficiente para trabajar con la flor de cannabis, que tiene un corte especializado. Tenemos una historia muy especial, muy única y muy poderosa. Teniendo un cultivo de CBD en Colombia, teniendo nuestro propio laboratorio y teniendo todas estas herramientas para poder desarrollar productos de muy alta calidad. La acción de Flora, nombre que recibe la compañía, entró a ser parte de Nasdaq en un valor de $5 el pasado 11 de mayo. Y aunque ha tenido algunas bajas en su precio, su inversionista confía en que la empresa tiene un futuro próspero. El cannabis es una flor y para que la flor crezca perfectamente se necesita viento perfecto, buena tierra, buen sol, buena agua, todo eso está disponible a 20 grados del Ecuador. Colombia tiene mucha ciencia, mucha historia sobre cannabis. Y por ello se ha convertido en la primera empresa colombiana con su propio IPO, oferta pública inicial en Nasdaq. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Denuncian en Colombia atropellos contra los periodistas que informan sobre las manifestaciones. Cuando regresemos les contamos de dónde provienen las agresiones. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Más de 170 ataques contra comunicadores se han registrado durante las manifestaciones en Colombia, según la Fundación para la Libertad de Prensa. Jair Díaz nos tiene el informe. De un momento a otro llegan 3 sujetos en 2 motos, se bajan los 3 con armas de fuego y nos apuntan a mí y a mi compañero. Entonces nos empiezan a pedir los equipos y van manejando, me apunto otra vez. Él es Miguel Hidalgo, un reportero gráfico a quien hombres no identificados atacaron y hurtaron sus equipos de comunicación en el ejercicio de su labor periodística mientras cubría las manifestaciones que se registran en Colombia por el denominado paro nacional. Hemos visto una escalada de violencia sin precedentes. Tenemos documentadas 178 casos de agresiones. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP,
La situación es preocupante, ya que casi a diario se están presentando ataques a los comunicadores, presuntamente por parte de manifestantes violentos y algunos miembros de la fuerza pública. En este momento manejamos unas cifras de 52%, es decir, la mitad casi, por parte de agentes, de diferentes tipos de agentes de la fuerza pública, puede ser policía o antidisturbios, y un 48% de manifestantes. ¡Aquí hay prensa! Razón por la cual la Fundación Colombiana de Periodistas le pide al gobierno de Colombia garantizar el libre derecho a la libertad de prensa. Garantizar que pueda haber una prensa libre que pueda acceder a los lugares donde se están presentando los diferentes hechos de interés públicos. La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que realizará las investigaciones pertinentes para que los responsables rindan cuentas por las agresiones a periodistas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Una mujer ecuatoriana fuera de lo común vuelve a llamar la atención del mundo. ¿Por qué? Después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Tras haber ganado el reconocimiento de las organizaciones humanitarias más influyentes del mundo, una mujer ecuatoriana cuyo proyecto ha ofrecido refugio temporal a venezolanos exiliados nuevamente clama por ayuda para mantener su obra. Néstor Aguilera la visitó cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia. No siempre la persona... Han pasado 4 años desde que Carmen Carcelén, una humilde habitante del Juncal, una pequeña población localizada a unas 3 horas de Quito y una de la frontera con Colombia, decidió acoger en su hogar a migrantes extranjeros, principalmente venezolanos, que huyen de su país en búsqueda de días mejores. Tenemos un aproximado de unas 30.000 personas en estos años. Carmen, Carmela, Carmenza o Candela, como la llaman los migrantes, les ofrece un lugar de descanso, luego de interminables caminatas por las carreteras, además una cama e incluso comida, todo sin ningún costo. En una ocasión, hace 2 años, recibió a más de un centenar a la vez. De esas, como 450, 500 personas que habían pasado en todo el día, Domingo de Ramos, se quedaron a dormir 138 personas. Aunque el número de ayudas para atender a los migrantes ha bajado tras la reapertura después de la cuarentena, aseguró que siempre abrirá las puertas de su casa a todos. Una sola ONG que me dio la comida. De los 4 años, 8 meses, alguien me ayudó con la comida. Pero esa ONG a hoy, cuando más le necesito, se ha retirado. Simplemente la ecuatoriana dice que no tiene corazón para decir no a los inmigrantes. Con lágrimas de agradecimiento, Orlando Contreras, originario de Barinas, relató que además de la crisis en Venezuela, hoy son comunes las extorsiones a los comerciantes. Mi negocio llegó un momento en que yo le tenía que pagar una vacuna
a personas desconocidas que me llegaban encapuchadas. Como estas son miles de historias de quienes Carmen ha escuchado y ha tratado de sanar con escasos recursos, pero con un corazón ilimitado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hoy la bicicleta es protagonista en el mundo. Gracias a un decreto de la ONU, desde el 2018, el 3 de junio se celebra el Día Mundial de los llamados caballitos de acero. El homenaje se instauró con el objetivo de darle más protagonismo a un medio de transporte que ayuda a disminuir los índices de contaminación. Y de esta manera nos despedimos. Los acompañó Diva Lizeth Cash.